Hoy en Resumiendo Libros te traigo Psicología Oscura de Steven Turner, un libro que explora el lado más oculto y manipulador de la mente humana, mostrando cómo algunas personas usan técnicas psicológicas para controlar, influir y alterar el comportamiento de los demás. Este no es un libro de simple teoría, sino una guía que revela lo que muchos prefieren ignorar, que la manipulación, el control mental y las tácticas de persuasión están presentes en todas partes, desde las relaciones personales hasta la política, la publicidad y las redes sociales. El libro comienza explicando que la psicología oscura no es necesariamente maldad pura, sino el uso del conocimiento psicológico para obtener un beneficio propio a costa de otro. La diferencia entre usar la psicología para ayudar o para manipular no es la técnica, sino la intención. Una de las frases del libro dice, la psicología oscura no se trata de aprender a controlar a los demás, sino de evitar ser controlado sin darte cuenta. Y esto se vuelve clave, porque el autor no solo explica cómo manipulan los manipuladores, sino cómo protegerte de ellos. Uno de los primeros conceptos que presenta es el de los manipuladores emocionales. Estas personas no necesariamente gritan, insultan o se imponen por la fuerza. Al contrario, suelen usar la culpa, la victimización o la seducción para dominar a otros. Steven Turner explica que la manipulación emocional funciona mejor cuando la víctima no se da cuenta de que está siendo manipulada. Por eso, uno de los ejemplos del libro es la clásica frase que usa un manipulador: si realmente me quisieras, harías esto por mí. No es una petición, es una trampa emocional. Luego el libro entra en el terreno del gaslighting, una de las técnicas más peligrosas. El gaslighting consiste en hacer que una persona dude de su propia realidad, de su memoria o incluso de su cordura. Turner menciona casos reales donde la víctima termina pidiendo perdón por cosas que no hizo, creyendo que está exagerando o pensando que algo está mal en su mente, cuando en realidad está siendo manipulada a propósito. Una frase clave que aparece aquí es, el objetivo del gaslighting no es ganar una discusión, es destruir tu percepción de la realidad. Y lo más inquietante es que se usa tanto en parejas tóxicas como en empresas, gobiernos o medios de comunicación. Otro de los puntos más fuertes del libro es el capítulo sobre la persuasión encubierta, donde el autor explica que la manipulación no siempre es obvia. A veces se disfraza de consejo, seducción, humor e incluso cariño. Turner pone el ejemplo de los vendedores expertos, los políticos carismáticos y los influencers que no parecen manipular, pero lo hacen. No te dicen haz esto, sino tú decides, pero si fueras inteligente, lo harías. Y ahí está el truco, no te obligan, pero te condicionan. Después, el autor habla del narcisismo y del papel de los narcisistas en la manipulación social. Un narcisista no busca simplemente aprobación, sino control, admiración y poder emocional. Usa la idealización, luego la crítica, luego el castigo, en un ciclo que convierte al otro en dependiente. En este apartado aparece una frase impactante del libro: un narcisista no te elige por quien eres, sino por lo útil que puedes ser para su ego. Más adelante se analiza la psicología de las masas y cómo los grupos son más fáciles de manipular que los individuos. Aquí Turner menciona ejemplos históricos, campañas políticas, discursos que llevaron a guerras, movimientos sociales manipulados desde el miedo o la esperanza. Explica que cuando una idea se repite lo suficiente, deja de ser cuestionada y se convierte en sentido común. Frase clave: la mente humana desea pertenecer a un grupo, y es ese deseo el que la vuelve vulnerable. En otro capítulo, el libro profundiza en el lenguaje corporal como herramienta de manipulación. No se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices: tono, mirada, postura, silencios. Los manipuladores expertos saben que el cuerpo convence antes que las palabras. Turner da ejemplos de interrogatorios, reuniones de negocios y hasta primeras citas, donde el lenguaje corporal crea una ventaja psicológica antes de que la conversación empiece. El libro también explica cómo protegerse. No se queda solo en así manipulan, sino que enseña a detectar señales, poner límites, analizar situaciones y no caer en trampas emocionales. Una de las claves que da es esta: cuando alguien intenta apresurar tu decisión, normalmente no le conviene que pienses. El autor recomienda siempre detenerse, observar y recordar que el manipulador necesita tu reacción rápida.
Si pausan su juego, pierden poder. En los últimos capítulos, Turner menciona que la psicología oscura no es solo externa, sino interna. Todos tenemos una parte capaz de manipular, mentir, seducir o influir. La diferencia es si lo hacemos con intención destructiva o como mecanismo de supervivencia. El libro no romantiza nada, pero tampoco sataniza al ser humano. Lo que propone es algo más complejo: autoconciencia. Una frase final que resume esto es: el verdadero poder no está en manipular a los demás, sino en ser imposible de manipular. Así que Psicología Oscura de Stephen Turner no es solo un libro sobre los demás, sino sobre nosotros. Sobre cómo pensamos, actuamos y reaccionamos sin darnos cuenta. Sobre cómo el control mental no siempre es ciencia ficción, sino algo que sucede todos los días en conversaciones, mensajes, relaciones y decisiones. Y sobre cómo el conocimiento, como siempre, es el mejor escudo. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, comparte y nos vemos en el siguiente video orador.